Bienvenidos a Código Inmune, el videopodcast en el que hablamos de enfermedades donde está la inmunidad alterada, aunque no sea tan obvio muchas veces. Abordamos la inmunología desde el ámbito de la clínica, la medicina, el futuro de la investigación y cómo afectan estas enfermedades en la vida cotidiana de los pacientes. Porque la inmunidad no es algo sencillo de entender, aunque no lo creas. Yo me llamo Alfredo Corel y hoy os hablamos de esclerosis múltiple. Imagínate que de pronto tu cuerpo empieza a mandarte señales confusas. Un hormigueo persistente, una fatiga constante, visión borrosa, dificultad para concentrarte. Esto podría considerarse síntomas de un estrés, pero también podrían ser síntomas del debut de una enfermedad en sus primeras etapas, que es la llamada esclerosis múltiple. En España, más de 55.000 personas conviven con esta enfermedad y hay aproximadamente unos 2.500 diagnósticos nuevos cada año. Lo más llamativo es que 3 de cada 4 personas son mujeres y que este diagnóstico normalmente se hace entre los 20 y los 40 años. Fíjate que es un momento donde estás en plenitud de tu vida, tu capacidad laboral y productiva. A pesar de esta incidencia, la esclerosis múltiple es una gran desconocida y en cada paciente funciona de una manera. De hecho, se le llama la enfermedad de las 1000 caras, porque se manifiesta de formas muy diferentes. Hoy queremos ponerle voz, queremos ponerle rostro, queremos ponerle contexto a esta enfermedad, su conexión con el sistema inmunitario, y para eso tenemos el privilegio de contar con la doctora Yolanda Blanco, neuróloga del Hospital Clínic de Barcelona, que es experta en esclerosis múltiple. Encantado de tenerte aquí, Yolanda. Muy buenas. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar por el principio, si te parece. Porque el cuerpo humano es muy complejo y vamos a hablar de una enfermedad del sistema nervioso central. Pero tenemos que saber un poco cómo funciona en condiciones normales. ¿Cómo funciona este sistema nervioso y qué es esto que se llama mielina? Las señales del sistema nervioso, es decir, cuando nosotros movemos un brazo, movemos una pierna, cogemos un vaso, cualquier función neurológica, pues se transmite esa información con impulsos nerviosos. Y para que esos impulsos nerviosos viajen a una velocidad adecuada y podamos dar una orden rápida, necesitamos la mielina. La mielina no es más como un cable, es la envoltura del plástico del cable, que sería el axón, y eso permite que el estímulo se transmita a modo de saltos, a través de esta envoltura grasa que representa la mielina. Por tanto, permite, digamos, que ese estímulo nervioso viaje a la velocidad adecuada, en resumen. O sea, que la mielina sería como el aislante del cable eléctrico. Vale. Sí, sí. ¿A qué velocidad van las señales que manda el cerebro? Pues podríamos decir que es como un tren de alta velocidad. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, pueden ir a 400 kilómetros por hora. Y para que nuestros oyentes entiendan la dimensión, el cerebro, ¿se ha calculado el número de neuronas que tiene? ¿Cuántas? Pues en el cerebro hay alrededor de unas 86.000 millones de neuronas. Madre mía. ¿El sistema inmunitario en condiciones normales qué hace? El sistema inmunitario es fundamental, nos protege de las infecciones y de hecho nos permite vivir. Y ese sistema inmunitario, el problema es cuando hay un error y entonces ataca a algún componente propio porque cree que es ajeno. Entonces aquí nos encontramos con que en la esclerosis múltiple el sistema inmunitario igual se equivoca un poco, ¿no? Sí, aquí lo que ocurre es que el sistema inmunitario se ha equivocado y está atacando a la mielina porque la identifica como un componente externo, como un agresor. Y entonces, de hecho, el sistema inmunológico hace lo que tiene que hacer, nos intenta defender. El problema es que está identificando lo propio como ajeno. ¿Y al sistema nervioso central, cuando le atacas de esta manera, qué es lo que le pasa? Pues cuando se produce esta agresión, depende un poco de la intensidad. Puede ser que ocurra una agresión más discreta y entonces el brote, que llamamos así en la esclerosis múltiple, será más leve, pero como esa inflamación puede ocurrir en cualquier zona del cerebro, pues puede aparecer un déficit prácticamente de cualquier función cerebral. Ajá. Todo lo que esté inervado, digamos, todo a lo que llegue el nervio se puede averiar. Sí, sí. Acabas de decir la palabra brote.
Eso es importante que profundicemos un poquito. ¿Todos los pacientes con esta enfermedad funcionan con brotes o hay fases de la enfermedad en la que no hay brotes? ¿Cómo es esto? Hay básicamente dos formas clínicas, ¿no? Una en la que el paciente debutará con un brote, que le llamamos remitente recurrente, y otra forma en la que el paciente no va a empezar con un brote y inicia ya con una progresión, es decir, con una pérdida de una función de una manera mucho más lenta, progresiva, no un brote identificado de unos días con un déficit de una función, y a esta la llamamos primariamente progresiva. Pero por lo que me estás contando, puede haber empeoramientos sin que haya brotes. Sí, en los últimos años se ha ido conociendo mejor toda la fisiopatología de la enfermedad, que es lo que ocurre en la enfermedad, y se sabe que más allá de explicar todos los déficits del paciente en base a un brote, se sabe que existe una serie de cambios que implican también al sistema inmunológico, en el que el paciente presenta esta progresión más lenta de la discapacidad, lo que llamamos, un término complicado, digámoslo así, que se llama smoldering MS, esclerosis múltiple latente, quizás sería la mejor traducción en castellano para entendernos. Y desde el lado del paciente, ¿cómo puede él identificar que está pasando algo? ¿Qué síntomas sutiles, aunque sean sutiles, puede notar? La identificación de un brote, sobre todo al principio de la enfermedad, es fácil. El paciente nota un cambio claro de un día para otro, de la mañana a la tarde. El problema es cuando ya entramos en esta otra fase que llamamos más lentamente progresiva, que es verdad que no ocurre en todos los pacientes, para tranquilizarlos. Entonces aquí ya es más difícil, porque ya hay algunos síntomas un poco, en algunas ocasiones, un poquito más difusos. Podríamos tener quejas cognitivas, problemas de memoria, ¿no? Podemos tener cansancio. ¿Y este cansancio es significativo, esta fatiga? Sí, la fatiga está presente en un porcentaje muy alto de pacientes, aunque no estén en esta fase progresiva. Pero durante esa fase también aparece, ¿no? Entonces, a veces a nosotros los neurólogos tenemos un hándicap, porque a veces es difícil identificar si se trata de una fatiga o de una fatigabilidad motora. Es decir, el paciente lo que tiene es un cansancio ya desde que se levanta, o estamos hablando de que el paciente camina y a lo largo de esta deambulación se va cansando, porque estos segundos sí que nos preocupa más como el trasfondo de esta forma progresiva de la enfermedad. Lo que es curioso es que de una manera progresiva, paulatina, el cerebro manda señales que cada vez llegan menos, ¿no? Se van deteriorando, ¿no? Sí. Sí, el cerebro tiene una capacidad de reserva que llamamos, ¿no? Es decir, tiene una capacidad, entre comillas, de aguante, ¿no? Pero si nosotros minimizamos, hacía años que, por ejemplo, los pacientes no los tratábamos desde el primer episodio. Ahora ya tenemos claro que hay que hacerlo así, porque hay que proteger el cerebro, hay que proteger las neuronas, porque si no lo que hacemos es que agotamos esta capacidad de reserva y entonces el paciente es cuando entra ya en presentar una serie de déficits y probablemente estos déficits, digamos, más de carácter progresivo. Vámonos a ir al mundo de los pacientes, porque yo creo que la gente tiene que saber cómo afecta esta enfermedad. Y no solo es una discapacidad física, sino que también es un problema emocional y social, si me apuras, ¿no? Uh-huh. Y las familias de estos pacientes también llevan una carga pesada con ellos. Así que vamos a escuchar la historia de un paciente que se llama Omar. Vamos a verlo un momento. Omar es un chico joven de 46 años. Llevo diagnosticado 16 años. Soy una persona que intenta ser feliz con esta condición que tiene nueva, que ha hecho un cambio radical de su vida. Pero me estoy amoldando poco a poco a todos los cambios que me surgen, que son unos cuantos. No tengo capacidad de retentiva como tenía antes. Cuando hay una conversación de varias personas que están hablando, yo digo, es como que te vas sintiendo un poco fuera. Me estoy quedando atrás mentalmente. Igual que es muy malo el decir ando mal, necesito la muleta, pero es que mentalmente que ese tipo de cosas te cuesten
Yo creo que es no peor, pero tan malo como lo otro. En el caso de Omar, los objetivos que tenemos son, por un lado, el aprendizaje de estrategias compensatorias que pueda implementar en su día a día y que le ayuden a mejorar un poquito el rendimiento, y por otro lado, estimular pues, los principales dominios cognitivos para trabajar pues, esa plasticidad cerebral, esa reserva cognitiva que le va a ayudar a hacer frente al posible deterioro. Lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues tengo esto y me olvido de ello, porque lo único que vas a conseguir es que vaya a peor. Siempre pienso que si vas con la verdad por delante, ya has ganado. Aceptar y normalizar que este tipo de cambios o de alteraciones se dan en un porcentaje alto, alrededor del 50%, va a poder tener cambios en su estatus cognitivo. Y muchas veces creo que incluso desde el ámbito más profesional, pero también desde el familiar, de alguna manera se obvian o se minimizan porque pensamos que estamos favoreciendo así a la persona, que no la estamos haciendo sentir mal. Al final creo que la persona es muy consciente de que no se encuentra como antes, y creo que lo que tenemos es que precisamente darle voz, ayudarle y que comprenda que es algo que entra dentro de lo normal, y lo mejor de todo, que se puede trabajar sobre ello. Para que deje de ser un tabú, lo más importante es decirlo. Yo, ante todo, siempre he pensado, esto es una cosa que me ha venido, yo no he elegido, yo no soy malo, con lo cual, si tengo que decirlo, lo digo. Tremendo este testimonio de Omar, porque estas palabras finales de casi como que le da vergüenza decir que tiene esclerosis múltiple. ¿Cuál es el impacto emocional de todos estos síntomas que no son tan visibles, como él ha hablado del deterioro de retención de la memoria? ¿Cuál es el impacto de esto, Yolanda? Claro, el diagnóstico de la enfermedad ya, en el día 1 que se diagnostica, ya tiene un gran impacto emocional. Estamos hablando, lo comentabas tú antes, ¿no? Que son pacientes jóvenes que están en plenitud de la vida, que están pues, realizando unos estudios, que tienen unos objetivos, que algunos pueden estar pensando en la planificación familiar, y un diagnóstico de este tipo pues realmente muchas veces bueno, pues les hunde, ¿no? Entonces siempre hay que ofertarles pues, una terapia neuropsicológica, ayuda psicológica para el que no sea capaz de manejarlo por sí mismo. Pero después entramos en toda otra fase de la enfermedad, que es la cronicidad. El paciente ya está diagnosticado, ya lo sabe la familia, ya lo sabe en el trabajo, pero este paciente sigue empeorando, algunos de ellos. Y ahí es donde a veces a lo mejor nos olvidamos. Si estos pacientes necesitan de una atención continuada y crónica, y aquí es donde a veces nos olvidamos que hay que poner también esfuerzos, no solo todo al inicio o al diagnóstico. Y en general, ¿cómo crees que los pacientes normalizan, como hemos visto en este ejemplo, esa fatiga? Bueno, sí, hay pacientes que lo minimizan, y otros pacientes a lo mejor no saben ni que esa fatiga está relacionada con su enfermedad. Y a lo mejor hay varias consultas y no te lo explican. Y en alguna de ellas pues lo comentan, y entonces cuando tú les dices, es que esto es normal, esto es frecuente en tu enfermedad y en otras enfermedades autoinmunes puede ocurrir. Entonces se tranquilizan porque por lo menos lo hemos identificado y por lo menos se puede destinar algún recurso a manejar esta fatiga. También hay terapia rehabilitadora de la fatiga. Y a nivel de trabajo multidisciplinar, ¿con qué otros profesionales os movéis los neurólogos para atención completa? Sí, esto es fundamental. Una unidad de esclerosis múltiple tiene que ser multidisciplinar. Son pacientes que van a necesitar de la atención psiquiátrica, neuropsicológica, la urológica, porque hay problemas también pues, urinarios, pueden tener urgencia para ir a orinar o incontinencia, y esto realmente compromete mucho su actividad social. Necesitan también de atención ginecológica, va a haber pues, un deseo gestacional. Es decir, tiene que ser un enfoque muy completo. Y además, justamente por la edad en la que estamos hablando, has dicho gestacional, probablemente algunos hasta se ve afectada su actividad sexual diaria. Sí, esto es un apartado que siempre se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Que ha sido tabú, pero que cada vez más pues, se trata, ¿no? Y es que
hay una disfunción sexual. Estos pacientes tienen una disfunción sexual que puede ser por lesiones en áreas concretas, cerebrales, por problemas medulares que pueden dar pues, problemas de erección, o también por todo el contexto psicológico. También puede haber una afectación, una apatía, una afectación de la libido, es decir, igual que el paciente nos comenta pues, que tiene un problema de temblor en una mano o que no coordina, tenemos que darle esa confianza para que estos aspectos también sea capaz de comunicárnoslos, porque eso también es calidad de vida. Porque hemos hablado al principio, hemos dado unas pinceladas de que por debajo de esta enfermedad hay un problema inmunológico, ¿no? Cuéntanos, ¿qué sucede exactamente a nivel inmunológico en los pacientes con esclerosis múltiple? Pues si lo trasladamos a explicar un brote, ¿no?, que sería un poquito la parte más fácil de la fisiopatología de la enfermedad, lo que ocurre es que el sistema inmunológico, que está formado por unas células que se llaman linfocitos, pues lo que hacen es atravesar la barrera que separa la sangre del sistema nervioso central, del cerebro. Esos linfocitos pasan esta barrera, entran y en condiciones normales lo que hacen es hacer la inmunovigilancia, que se llama, pues vigilar para que no tengamos ninguna infección, igual que ocurre en la piel o en el riñón, que no hagan ninguna infección en el cerebro. El problema es que cuando se trata de un sistema inmunológico erróneo, cuando entra lo que hace es ataca a la mielina. Entonces ahí ese ataque a la mielina es lo que se traslada clínicamente en forma de brote. Y entonces, digamos que un sistema que está diseñado para defendernos hace en este caso justamente lo contrario, nos ataca. Y hemos visto antes, y me has dicho un término que me gustaría profundizar en él, que en estas fases que no son activas sigue haciendo daño, y es lo que llamáis que se produce por una inflamación crónica, o lo que llamáis el smoldering. ¿Qué es esto? Cuéntanos un poquito más en detalle para que lo entendamos todos, ¿qué es el smoldering este? El término smoldering M realmente es un término relativamente reciente, ¿eh? Siempre se concebía la enfermedad como una enfermedad en la que lo que ocurrían eran brotes, estos brotes dejaban una discapacidad y era esto un poco esencialmente lo que ocurría. Pero es verdad que luego veíamos clínicamente que había pacientes que ya no explicaban brotes, pero sí tenían una pérdida de función progresiva. Por ejemplo, de un año para otro, pues yo ya no hago aquella excursión que hacía, o yo ya no voy a recoger a mis hijos y además paso por el supermercado, es decir, ahorro porque yo ya no puedo aguantar tanto tiempo caminando, ¿no? Y claro, esto no se podía explicar solo por los eventos que ocurrían durante un brote. Y entonces es cuando se ha empezado a investigar más y se ha visto que existe esa progresión que llamamos independiente del brote, lo que se llama en términos, un acrónimo de PIRA, y ahí es donde eso es lo que está traduciendo esta discapacidad progresiva, esta smoldering o esta esclerosis múltiple que llamamos latente. Estas señales de alarma ¿se pueden utilizar para abordar el tratamiento? ¿Cambian las reglas del juego un poco de la enfermedad o no? Sí, porque tenemos afortunadamente un amplio arsenal terapéutico para estas formas que he comentado al principio, remitentes recurrentes, que básicamente todo gira en torno al brote. Pero conforme nos estamos aproximando a esta parte un poquito, permitidme que lo diga así, más decepcionante de la enfermedad, la smoldering M, el arsenal terapéutico está claramente limitado. A veces mantenemos el mismo tratamiento para las formas remitentes recurrentes, pero porque esos pacientes pueden eventualmente también tener brotes, aunque en menor frecuencia. Pero lo que nos interesaría es tener realmente tratamientos que estén enfocados claramente a modificar estos mecanismos fisiopatológicos específicos de esta smoldering MS. Y aquí es donde en los últimos años ha habido ensayos clínicos en pacientes que tienen estas formas que llamamos progresivas sin actividad, que han demostrado eficacia en retrasar la progresión de la discapacidad. Y aquí es donde tenemos depositada la esperanza en poder ofrecer una opción terapéutica a estos pacientes en esta fase pues tan decepcionante de la enfermedad hasta la fecha. De eso te quería preguntar, porque claramente la esclerosis múltiple es una enfermedad que genera una discapacidad, un impacto social, importa en personas con una edad fértil, mujeres en mayor proporción, y me consta que se está invirtiendo y que se está haciendo investigación. ¿Qué crees tú que nos va a deparar el futuro inmediato en la investigación de esta enfermedad? Aparte de tener herramientas para el smoldering, ¿hay alguna otra cosa en vanguardia? Sí, a ver, la enfermedad se ha ido avanzando en diferentes aspectos, ¿no? Sobre todo en anticipar el diagnóstico,
para poder empezar el tratamiento lo antes posible. Incluso el futuro irá ya a poder tratar lo que llamamos el síndrome radiológico aislado, es decir, tratar ya al paciente aunque todavía no haya hecho el primer brote, porque ya tenemos unos datos en resonancia que nos permiten hacer el diagnóstico con mucha fiabilidad. Por tanto, ya a anticiparnos, a poder tratarlo antes posible y a proteger el cerebro, a mantener toda esta reserva que tenemos, ¿no? Otros aspectos han ido a obtener fármacos cada vez de mayor eficacia, y con diferentes mecanismos de acción, de manera que a lo que vamos encaminados es a una medicina muy personalizada, ¿no? Es decir, según las características del paciente, el estilo de vida, la edad, el deseo gestacional o no, varón. La llamamos de las 1000 caras, por lo tanto, claro, hay 1000 aproximaciones terapéuticas. Es muy variable, pues poder tener un amplio arsenal terapéutico, porque cada fármaco será más adecuado para un paciente y, sin embargo, no quizá tanto para otro. Después, nunca se ha olvidado, en la esclerosis múltiple nunca se ha olvidado esta fase progresiva y se han hecho esfuerzos de investigación. El problema es que los resultados de los ensayos clínicos han sido, en la mayoría de los casos, pues negativos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya habido siempre una inversión desde la industria farmacéutica en enfocarse también en esta parte progresiva de la enfermedad. Se han hecho también estudios con terapias celulares, intentando pues, evaluar cómo se podía potenciar la remelinización, la reparación, los mecanismos que intentan reparar este daño, ¿no? O sea, yo creo que ha sido una enfermedad en la que no nos podemos quejar en cuanto a toda la inversión de investigación en diferentes aspectos. Bueno, pues quedémonos un poco con estas buenas noticias de que se invierte, se investiga en la terapia de esclerosis múltiple, se hace una aproximación terapéutica cuanto más temprana mejor, y sobre todo esto último que has dicho, ¿no? Que este smoldering ya parece ser que hay fármacos en fase de ensayo bastante avanzado y que pueden llegar a los pacientes con resultados ya, sí. De modo inmediato. Así que con estas buenas noticias, me gustaría a mí cerrar el capítulo de hoy de Código Inmune, donde hemos hablado un poco de cómo funciona el sistema nervioso central, cómo dan las señales nuestro cerebro a los distintos tejidos y cómo el sistema inmunitario, que debe ser protector, en este caso se convierte en el enemigo y ataca al sistema nervioso central. Y también nos han contado cómo la ciencia hoy en día está avanzando para mejorar la terapia. Quiero darte las gracias. Os recuerdo que estamos con la doctora Yolanda Blanco, neuróloga, porque nos lo ha explicado con muchísima claridad, y también tengo que dar las gracias a nuestro paciente de hoy, invitado, a Omar, porque se ha expuesto y ha hecho visible un problema que tienen todos estos pacientes, y porque además dar la voz a los pacientes es parte del cambio en la medicina. Así que gracias a todos y a todos vosotros, gracias por atendernos y hasta el próximo capítulo.